Ya estamos otra vez. Vamos a seguir con nuestra caja de lentes. Si está abierto, perfecto. Si no, regrese donde lo había guardado. Buscamos caja de lentes y seguimos. So, ahora lo que queremos hacer es hacer estos pestañas, ¿verdad? Aquí tenemos las pestañas y es de acá a la izquierda. Esta línea corre paralelo a 3/4 de una pulgada. El decimal sería 0.75, so, como sea. Pero de los lados que hemos hecho, largo, la van a seguir de este lado otro 3/4 de pulgada. Vamos a hacerlo. So, estamos empezando aquí. En esta caja, básicamente vamos a dividir la caja. So, vamos a usar offset. Okay. Y te acuerdas, la cantidad era 3/4. Okay. Enter, porque eso es la distancia. Y ahora hago clic en esta línea y lo jalo para acá, para que este cuadro está dividido en dos. Mientras que lo tengo esto, puedo hacer el mismo paso aquí con esto y lo jalo para allá. Okay. Yo sé que es fácil a confundirse de todas esas líneas porque hay mucho. Pero lo que vamos a hacer ahorita es vamos a limpiar el dibujo un poquito con la herramienta de tijeras. So aquí tenemos tijeras, trim se llama tijeras, es recortar. Pero si no lo ve eso, si ve nada más la flecha, el trim, recortar está abajo, so jala la flecha, buscamos esto. Va a estar bajo modificar trim. So busco las tijeras. Lo que puedo hacer con esto es puedo empezar a hacer clic para borrar. Okay. Y cualquier cosa también puedo hacer línea, donde cruza la línea, okay, va recortando todos los pedacitos que quiero recortar. Okay. Lo que necesito es, y deja esto rectángulo. No necesito nada más. Y aquí en el medio quiero borrar esto. Okay. So nada más necesitamos esto, pestaña aquí arriba, pero aquí no, y aquí abajo. So, no necesitamos estas líneas. Okay. Así está libre y podemos borrar esto, jalando una línea para cruzar. So, si quieres podemos hacer esto a todo ahorita para que no la confundimos con más líneas. Okay. Y yo no necesito estas medidas ahorita. Después podemos ponerlos. Porque ahorita nos confunde. Esto no me molesta. Pero aquí en el medio también no queremos esto. Okay. Ya debe parecer así. Y vamos a decir que estoy haciendo clic, 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 clic. Y por accidente borro esto. No lo quiso hacer eso. Puedo ir a undo, control Z, y ya se vuelve a poner. Y nada más, poco a poquito puedo volver a cortar para no seleccionar más. Okay. So, ya, una vez que se ve así y borramos eso. Ya tenemos las pestañas aquí identificado, pero tenemos que poner el ángulo. So, ¿cómo es el ángulo? Ahorita está cuadrado así, ¿verdad? So, en esta esquina necesitamos bajarlo 1/4 de una pulgada aquí, 1/4 de una pulgada acá. Okay. Y ya podemos conectar este ángulo. Hay varias maneras que podemos hacerlo, pero una manera fácil es usar la misma herramienta que apenas estuvimos usando. Okay. ¿Cuál era? La offset. So, si usamos el offset, ahora la distancia es 1/4, ¿verdad? Aquí está 1/4. Eso es la distancia para arriba, para abajo. So, vamos a hacer 1/4, sería un 0.25. So, 0.25. Enter. Lo puede hacer unos angular 4. Okay. ¿Cuál queremos hacer? Vamos a agarrar esta línea, jalarlo para arriba y esta línea para abajo.
Okay. Nada más necesitamos esta esquina, pero es fácil. Si la hacemos arriba, vamos a hacerlo en estas cajas también. So, necesitamos esta línea para adentro, para abajo, y esto para arriba, así. Ok. So, tenemos líneas extras que vamos a borrar, pero al momento vamos a conectar esta línea, esta esquina aquí, allá. So, para esto tenemos que pintar líneas. Regresamos a la herramienta de línea y vamos a agarrar de aquí a la línea nueva hasta acá. Okay. Y luego escapar para que salga de la herramienta. Okay. No necesito esto prendido porque ahora son líneas angulares. Eso es para que nada más vaya izquierda o derecha. Voy a ir a línea otra vez. Ahora de aquí para abajo. Escape. Línea. De aquí para allá. Okay. El ángulo es en reverse. Y aquí para allá. Voy a hacer abajo igual, pero antes voy a limpiar las cosas que tenemos. Ahora no necesitamos estas líneas. So, la agarro esta línea y lo pongo delete. Okay. Ahí se borra. Eso es borrar. Okay. Esto también lo borramos. Esto no podemos borrar porque está largo. Si lo borro ya desaparece eso. So, eso no puedo. Lo que necesitamos es buscar las tijeras. Tijera. Oh, es lo que necesito guardar. Tijeras acá. Tijeras. Abrimos esto también. Ok. So, esto. So, eso es como queremos que se parecen sus pestañas. Okay. Volvemos a hacer esto acá abajo. So, el ángulo corre de esa esquina allá. So, podemos buscar línea. Acá. Escape. Línea. Acá. So, ya están los dos ángulos. Volvemos a repetir acá hasta la intersección aquí. Y allá. De esa intersección a esta. Tijeras. Vamos a limpiar el dibujo. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Ok. Una vez que tiene esto, ya tienen todas las partes que necesitan. Y ya se había acabado con el dibujo. Now, ahora en el próximo, no estamos completamente terminados porque necesitamos poner las medidas y tenemos que poner su nombre y cómo entregarlo. Pero estamos yendo en la dirección bien. Gracias por estar conmigo hasta este momento y nos vemos en el próximo.